vamos a salir de aquí con las cabezas y los corazones, espero que pletóricos. Bueno, es un honor para mí, yo me llamo Charo Hernández Catalán, soy de aquí de Asturias, y es un honor para mí presentar a dos mujeres, dos pensadoras, dos activistas de una gran talla. A mi izquierda tengo a Irene León. Bueno, sobre todo tenemos que darle las gracias a Irene León porque tenía que haber venido ayer, pero los aviones se complican, ya sabéis, y ha hecho un periplo para estar aquí, su esfuerzo es de agradecer, una mujer tan ocupada. Y Irene León, ya digo, tenía que haber intervenido ayer con el tema de retos feministas construyendo espacios, desafiando imperios. Retos feministas construyendo espacios, desafiando imperios. Irene León es socióloga, es autora de diversas publicaciones en ciencias sociales, es asesora del ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador en temas de pensamiento estratégico transnacionales, ayer estuvimos hablando bastante de ello. Es profesora y conferenciante invitada en universidades latinoamericanas y estadounidenses y europeas, y coordinó el proceso de las Américas para la Conferencia Mundial contra el Racismo. Pero bueno, de eso ya fue hace algún tiempo. Es parte del Consejo Director de la Agencia Latinoamericana de Información y miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. La verdad que este concepto de en defensa de la humanidad es tan sencillo, tan básico y tan crucial en estos momentos, sobre todo después de lo que vimos ayer, ¿verdad? Es una cuestión de defensa de la condición humana, lo que estuvimos tratando sobre todo ayer con los tratados de libre comercio. Y bueno, va a intervenir en primer lugar, hoy tenemos que comprimir, tenemos hasta la 1 menos cuarto, yo voy a intentar gestionar un poco el tiempo, luego habrá un turno de palabras, entonces va a intervenir Irene León, y después de Irene León intervendrá Yayo Herrera, que es uno de los referentes ecofeministas más conocidos en nuestro país. Yayo Herrera tiene también mucho currículum, son dos pensadoras, bueno, pensadoras somos todas, pero hay algunas que se les da mejor, ¿no? Yayo Herrera es licenciada en Antropología Social, educadora social, bueno, tiene varios títulos, pero bueno, sobre todo yo creo que la conocemos pues porque ha sido durante varios años una de las coordinadoras ecologistas en Acción, y sigue, ahora no tiene ese cargo, pero sigue vinculada a Ecologistas en Acción, y actualmente es la directora de FUGEN, una fundación muy interesante que trabaja sobre todo en temas de educación y de divulgación de estudios sociales y medioambientales. La Fundación FUGEN cuenta con varios, luego si me corrigen si me equivoco, con varias escuelas muy interesantes en Madrid. También es profesora en educación y sistemas complejos. La verdad que el concepto de sistemas complejos yo creo que es algo que tenemos que tener siempre de fondo, porque la complejidad de la trama que nos atraviesa dentro de Patrix, ¿no? es brutal, y creo que el concepto de sistemas complejos nos viene, es fundamental. Ya digo que es profesora en el máster de educación y sistemas complejos de la UNED, y ya digo, sigue vinculada a Ecologistas en Acción, y su intervención se titula exactamente, lo tenéis en el programa, Reflexiones ecofeministas para la soberanía alimentaria. Entonces creo que va a ser, yo creo que el hecho de que ayer Irene León no pudiera estar, no creo que vaya a ser especial problema, creo que se van a coordinar muy bien sus dos intervenciones, y después de las dos intervenciones tendremos un turno de palabras. Bueno, pues muchísimas gracias. Irene, tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias por recibirme hoy a pesar de la impuntualidad de ayer. En verdad tuve problemas técnicos para llegar, pero ya estoy aquí y muy honrada de compartir esta mesa contigo y con Yayo Herrera. Creo que va a ser una jornada muy interesante, que voy a aprender mucho de todas estas perspectivas, lamentando haberme perdido ayer las presentaciones sobre libre comercio, que son de mucho interés. Claro que voy a cortar la presentación, no voy a hacer todo lo que me habían pedido para ayer, voy a cortarla para que alcancemos a conversar un poco. He dividido mi presentación en 3 partes. Uno es plantear cuál es la perspectiva del sentido del momento histórico, principalmente desde una visión del patriarcado y del feminismo ahora. Luego haré brevemente una visión también desde una perspectiva feminista de la estructura de los poderes mundiales, para luego sobre esa base hacer
unas breves reflexiones sobre la soberanía alimentaria, que es principalmente creada desde una perspectiva ya de mujeres. Bueno, quizá rápidamente decir que el patriarcado, visto como sistema mundial, siempre ha sido planteado así, desde sus orígenes provenientes de la teoría marxista, como lo conocemos. Se ha ido desarrollando principalmente desde mediados del siglo pasado, si bien esto ha sido conceptualizado desde finales del XIX, pero ha ganado una nueva vigencia ahora con distintos análisis y propuestas políticas que se desarrollan principalmente en los países del sur. Quizá una diferencia de visión desde entonces es que no lo vemos más al patriarcado como un ente monolítico. Señalamos que es un proceso que se produce en distintos momentos históricos de modos diferentes y que se produce según contextos diferenciados y se produce de distintas, o sea, tiene distinciones también políticas y es situado. El patriarcado, expresando un modo de relaciones de poder que es entre los hombres y las mujeres principalmente, concebidos como colectividades, no necesariamente y siempre como individuos, entonces es un ciclo dinámico, no es una situación estática. Eso por un lado. Por otro lado, creo que una de las puntualizaciones que hay que hacer al respecto es que no hay un punto de partida universal sobre la existencia del patriarcado y no hay, como muchas veces se ha pretendido, una proyección creciente o decreciente que se expresa en escalas mundiales. Esto para caricaturizar de algún modo se ilustra con la famosa visión de la mujer, del hombre de las cavernas arrastrando a la mujer de los cabellos y suponiendo que a partir de ahí hay una progresión humana que se cristalizaría de algún modo en avances de relaciones hasta llegar a lo que vemos ahora, el capitalismo. Esta progresión supuesta que ha sucedido en el mundo entero, obviamente que a la luz de lo que vemos y vivimos ahora ya no resiste, es decir, se perderían al ver eso las relaciones y las situaciones de la mayoría de sociedades históricas, desconoceríamos cualquier otra relación basada en la ancestralidad que no sea las visiones posmodernas o modernas, se perderían las experiencias históricas y de humanidad del conjunto de la humanidad. Y por eso a nosotras nos parece importante situar la relación patriarcal en los contextos y en los tiempos históricos. Esto es lo que se llama el sentido del momento histórico, es decir, colocar en tiempos. Por otro lado, esta visión de progresión del patriarcado ha generado una matriz ideológica que presupone que al avanzar en la situación de las mujeres y su relación con el poder históricamente de un modo al unísono en todos los tiempos, el capitalismo representaría algunos principios de libertades para las mujeres en general, en el mundo entero se sitúa así, y sobre todo la visión liberal permitiría algunos conceptos que suponen un punto de llegada para las mujeres. De hecho, muchos conceptos de los que se han acuñado en el feminismo occidental en el siglo XX asocian algunos de sus principios a libertades liberales que no necesariamente pueden ser universalizables ni las queremos así, con todo el respeto para quienes adhieren a eso. Entonces, tampoco las libertades liberales pueden ser consideradas universales, mundiales, como un punto de llegada.
ejemplo, en muchos casos se ha asociado la versión de autonomía con el individualismo o se han asociado ciertas características que se consideran inherentes al principio de género o femeninas o de mujeres a una suerte de razón de ser del feminismo. Con ese antecedente, creo que situar el feminismo con relación a lo antes dicho también lo ubica como una línea política y de pensamiento frente al patriarcado, es decir, para dilucidar y para tomar posición. Entonces hay una línea tanto de conocimiento, de interpretación, de análisis político y por otro una de acción política. Es decir, en ese sentido tampoco el feminismo puede verse como una escuela única ni como un momento estático. Y de hecho, a partir de ahí podemos, para entrar en la aplicación de esto, de lo que vamos a hablar aquí, que tiene que ver con las mujeres del campo, quizá es importante tomar estos dos aspectos, es decir, la experiencia, la aplicación de los poderes del patriarcado son experiencias situadas, tienen contexto, tienen momentos, tienen lugares, tienen tiempos históricos. Y esos tiempos históricos, contexto y momento, han definido unas realidades que tienen que ver para las mujeres del campo. Y tampoco eso no lo podemos ver como una suerte de línea y de experiencia monolítica, sino que también, una vez más, como tiempos y experiencias situadas. A través de la historia, ser del campo o vivir en el campo no ha sido percibido como una experiencia negativa, es decir, el campo de y para las mujeres ha sido históricamente no solo una experiencia, un modo de vida, un modo de organizar la reproducción ampliada de la vida, sino también un espacio de producción de conocimientos. Un espacio de producción de conocimientos que ahora, cuando el mercado se interesa a ellos, ganan un valor diferente. Es decir, por ejemplo, este gran laboratorio de producción de conocimientos y de vida, como ha sido el del descubrimiento de la alimentación, de los alimentos, de las semillas, su hibridación, su reproducción, no ha sido valorado y reconocido suficientemente y en todas partes como llega a ser ahora cuando las transnacionales se interesan a esto. Pero volveremos con esto. Esto para decir que si nos mantenemos en la visión liberal de ver el patriarcado y esta suerte de progresión histórica en el que se supone que partimos de un menos para ir a un más, se percibe que todo lo que se impone como reglas de juego del capitalismo serían mejores para todas las mujeres en el mundo entero. Y de hecho, si analizamos el tipo de reivindicación que ha estado asociada a esta visión, muchas de ellas están asociadas a la consideración de que la inserción o el grado de inserción de las mujeres a las reglas del capitalismo nos permite una vida mejor. Es decir, por ejemplo, se estima que la producción que se realiza en el campo de distintas partes del mundo que no provienen de esta relación con el capital son inferiores a las que sí están. Es decir, pueden haber muchos modos de producir y de generar la reproducción ampliada de la vida que no están insertas a las reglas del capitalismo y que existen en la mayor parte del mundo, pero que se consideran no buenas, no legítimas, que no tienen razón de ser. Ya vendremos con esto más allá. Ahora, nunca antes como ahora sí ha habido una mundialización de las relaciones patriarcales y de las relaciones del capitalismo. Es decir, es solamente con la instalación de la globalización neoliberal y de sus ciclos de búsqueda de mercado total y de universalización, como se habla de todo, que ahora sí, al fin, en el siglo XXI podemos hablar de esto que pretendíamos en épocas anteriores que ya existía.
Es decir, en épocas anteriores, cuando no hubo esta arremetida para instalar el mercado total, todavía vivíamos, como todavía vivimos felizmente, en sociedades diversas, con culturas múltiples, con raíces ancestrales distintas y con procesos históricos, como dije, situados y diferenciados. Ahora sí, una de las principales características del siglo XXI es esta búsqueda de mundialización. Y de hecho, ahora nos encontramos con un nuevo momento histórico, con otros sentidos del momento histórico, puesto que desde el inicio del siglo XXI lo que vemos es el predominio del sector corporativo transnacional que se ha posicionado por encima de todo. Es decir, el capital financiero, principalmente el especulativo, el complejo industrial militar y todo el sistema transnacional corporativo están por encima ahora de todo lo que significó antes las instancias nacionales, los países, sus gobiernos, a nivel internacional, las instancias multilaterales, están por encima de cualquier expresión pública o privada, de cualquier búsqueda de sentido de autodeterminación de los pueblos. El poder de las transnacionales sobrepasa cualquier cosa que teníamos en el siglo XX en términos de idiosincrasia cultural, de expresión identitaria, cualquier forma o modo de vida o búsquedas de esas. Es decir, este momento, del siglo XXI, tiene esa característica y esa novedad que desdibuja todo lo que existió antes y nos ubica frente a un nuevo mapamundi diseñado por los intereses de las corporaciones transnacionales principalmente y que diseñado especialmente en torno a la búsqueda, al acaparamiento de la tierra y de lo que ellos llaman recursos, las fuentes de vida de la madre tierra, ¿no? Entonces nos encontramos ahora en el siglo XXI con un poder corporativo transversal que está omnipresente y que tiene una singularidad, es un poder fáctico. Este poder mundial es un poder fáctico, nadie lo ha nombrado, ningún pueblo ha hecho consultas populares para legitimar su poder, nadie, excepto los cuerpos administrativos, sus consejos, que los legitiman. Es decir, el mundo entero se ve en estos momentos dominado, liderado por estos poderes fácticos y que por tanto, como ejercen y se identifican y se organizan en torno a pequeños grupos, imponen unas reglas del juego, como ya lo dije, no legítimas al resto del mundo y por lo tanto, y sobre todo en muchas partes, se ven claramente que son antidemocráticas. Ninguna de las corporaciones transnacionales petroleras o alimentarias o de cualquier orden ha tenido ningún espacio de legitimación social en ninguna parte. Esa es una de las características principales de estos poderes fácticos que se presentan como mejores que todo lo que hubo antes. Es decir, se supone que ahora la humanidad va avanzando hacia más y mejor y, no obstante, con esos argumentos de avance y de progreso, este poder corporativo seduce, se instala y se impone con un concepto que conocemos bastante llamado de gobernanza mundial. Se supone que es mejor eso. Entonces, con este combo de poderes y lo que ellos generan, la especulación financiera, ayer seguramente hablaron de eso, se prefiguran otro tipo de prácticas culturales llamadas de la globalización y que son parte de la disputa ideológica que está en curso. Me van a decir qué tiene que ver esto con las mujeres. Obviamente yo supongo que ya con lo que vimos al comienzo, es decir, tenemos unas relaciones de poder que se ubican en contexto y son situadas, es obvio que las mujeres somos parte de esta visión y de esta situación. Decir que en este nuevo mapa mundi diseñado por estos intereses, por estas nuevas fuentes de poder,
todo se define en relación a la disponibilidad de recursos. Principalmente dos, los recursos energéticos y los recursos alimentarios. Las guerras del siglo XXI, que estamos conociendo de modo cada vez más intensivo y que van a imponerse más, puesto que el complejo industrial militar como poder mundial va siempre a buscar a tener más rentabilidad, a vender y consumir los productos que hace. Es decir, ya en el mundo no caben más armas, pero siguen produciendo armas para más guerra, siguen produciendo más conceptos para la guerra y siguen produciendo más situaciones de conflicto, de tal modo que esta nueva empresa de la destrucción y la reconstrucción esté completa y plenamente ocupada. Y así vamos a seguir viendo conceptos hoy en los noticieros, algunos que ya son parte de una cultura informativa y que siempre nos genera interrogantes, es decir, ¿qué está detrás, ¿no? En lo que se interpreta, por ejemplo, de lo sucedido en Francia. Pero para quienes tenemos unos añitos, recordaremos que hubo un 11 de septiembre que todavía no ha sido explicado y que, no obstante, permitió todo un derramamiento de sangre en muchas partes del mundo. Entonces, hay que pensar mal del complejo industrial militar y por los pocos escrúpulos que tiene en estas cosas, claro, con toda la solidaridad para las familias de las personas que fueron afectadas en este atentado, ayer en París, en estos atentados, y para el pueblo de ese país. No obstante, siempre tenemos que pensar en qué se mueve detrás de eso. Pero en fin, esta nueva imposición de relaciones de poderes fácticos en el mundo en este momento tienen como columna vertebral y como parte central de su ideología y de su práctica la ideología del libre comercio, los libres flujos de todo, de la ganancia, de la acumulación, por encima de los seres humanos, de todo lo viviente, de los derechos de la naturaleza. Y con eso, desde esta columna vertebral del libre comercio, se instalan y se han instalado ya una batería de instancias internacionales creadas para garantizar los derechos, ahí sí llamados de derechos del sector corporativo. Nos encontramos ahora con unas nuevas legislaciones, los sistemas de arbitraje internacional, por ejemplo, que están constituyendo un muy serio riesgo para la estabilidad de nuestros países, por lo menos de los de América Latina y el Caribe. Son unos sistemas inventados por las corporaciones que pretenden pasar por un lado de la legislación internacional y del multilateralismo que de algún modo, bien o mal, por más que lo hayamos criticado, representa una parte de la participación democrática y de países. El sistema de arbitraje diseñado por el interés corporativo es eso, pone a una corporación frente a un país de igual a igual y los pone a dirimir situaciones que para los países son de antemano caso perdido. En América Latina en este momento tenemos la mayor cantidad de casos de arbitraje del mundo. Entonces, Ecuador, por ejemplo, perdió un arbitraje frente a la transnacional Oxy, la Occidental Petroleum, con la consideración principal de unos árbitros tan serios que consideran que el país tiene una legislación demasiado exigente para los derechos de las pobres transnacionales. Igualmente, Ecuador está enfrentando otra demanda de arbitraje por parte de la Chevron Texaco, que ésta considera que la legislación, la práctica de justicia nacional le denega justicia a la corporación. Se olvida de todos los casos de personas afectadas por sus malas prácticas ecológicas que todavía luego de 30 años, casi 30 años que ya esta corporación salió del país, siguen viviendo. La destrucción ambiental, todo eso se olvida. Es decir, una corporación se considera víctima de denegación de justicia
cuando oficialmente hasta hace no mucho se consideraba que eso solo afectaba a las personas que eran encarceladas de modo arbitrario, torturadas, impedidas de acceder a un abogado. Pero estamos en estos tiempos con este tipo de instancias en las cuales millones de personas deben renunciar a sus derechos y poner sus instancias colectivas a la par de este tipo de intereses. Estas no dan cuenta a nadie tampoco, las corporaciones, como ya lo dije, y entonces en eso nos configura un mundo en el que las graves situaciones de relaciones de poder económicas y ecológicas no se van a dirimir con principios ningunos de justicia. Yo quería insistir sobre esto para ubicar lo que sigue, es decir, nos encontramos en este mundo con múltiples situaciones que se imponen en esta nueva forma de dirimir el poder, pero ya lo dije, tienen dos ejes: la apropiación de todos los principios de vida, claro, y esto con todo el régimen de propiedad intelectual en el mundo se está viendo que prácticamente ya no nos queda nada de nadie, nada soberano si seguimos y respetamos la ley corporativa, es decir, ya ellos han patentado hasta la más última y recóndita hierbita de cualquier lugar del planeta. Y por otro lado, también con este acaparamiento de todas las fuentes de energía. Entonces nos referimos con esas dos y con muchas otras que no alcanzo a nombrar aquí, pero quizá estas son unas de las más importantes, a la privatización de todas las posibilidades de reproducción ampliada de la vida. La soberanía alimentaria y la soberanía energética son por eso el punto clave de todo lo que puede ser un devenir de la humanidad. En América Latina y el Caribe, con esta visión y estos conceptos, desde finales del siglo XX se viene desarrollando una búsqueda de alternativas, y que ya la hemos nombrado más y más, una búsqueda de alternativas al capitalismo y al patriarcado. En ese sentido se ha emprendido todo un terreno y una esfera de redefinición de las relaciones de poder con las transnacionales, que se vive muy cotidianamente y muy fuertemente. No voy a entrar en detalles ahora, esta es la parte que me voy a saltar, pero sí voy a decir que esta parte de las transformaciones planteadas en América Latina tienen como punto, como foco central, contestar este momento de autoritarismo que se vive con este llamado nuevo sistema de gobernanza mundial, porque además de que no es una opción política, no nos deja opción, es decir, los países que han sido constituidos en la distribución de la economía mundial como países primario exportadores, ya enfrentamos como primer foco de relación esta relación con las corporaciones transnacionales. Entonces, estas búsquedas de redefinición que nos llevan, por ejemplo, entre uno de los aspectos, a plantear un sistema de arbitraje soberano, que ya está en nuestro caso constituyéndose un cuerpo en el marco de la Unión de Naciones del Sur, de la UNASUR, a plantear la regulación de las transnacionales que está ahora en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a plantear la creación de un observatorio del sur para medir lo que hacen o dejan de hacer estas corporaciones. Para nosotros eso es parte de nuestra definición de la relación de poder actual y de las definiciones propias. Asimismo, hemos emprendido experiencias frente al capital financiero. Algunos de nuestros países, el mío mismo, agradeció al Banco Mundial y al Fondo Monetario ya casi desde hace 10 años de interesarse en nuestro país y le pidió que se abstuviera de gobernar porque estamos en la búsqueda de desarrollar un sistema económico propio y desarrollar una arquitectura financiera propia basada en otros valores que no se presentan del mismo modo en toda América Latina, pero unos valores que piensen más en la reproducción ampliada de la vida y no en la reproducción del capital.
La auditoría de la deuda externa que se realizó en Ecuador ya hace 7 años o cerca de 8 años, por ejemplo, nos permitió redefinir de algún modo bastante consistente la relación con el capital financiero internacional, en este caso mayoritariamente especulativo, y a la vez reafirmar un concepto que el movimiento mundial contra la deuda venía impulsando, como era aquel de la deuda ilegítima. Entonces, estas redefiniciones son parte de ya con los poderes mundiales, son parte de lo que nosotros llamamos de proceso de cambio en América Latina y el Caribe, para poder ubicar desde un pequeño territorio de soberanía la posibilidad de una transición hacia modos alternativos, hacia visiones alternativas de sociedad. En el caso de Ecuador y del Estado Plurinacional de Bolivia, hemos ubicado nuestro horizonte transformador con el concepto del buen vivir, vivir bien allá, que implica un espacio, como dije, un horizonte para redefinir el conjunto de relaciones entre todos los humanos, redefinir las relaciones de los humanos con la naturaleza y redefinir la interrelación entre todo lo viviente. Todo esto parece abstracto, pero si lo concebimos en todo lo dicho antes, es decir, cómo en el momento actual ya tenemos que volver a redefinirlo todo y a ubicar esto a escala planetaria, es importante volver a pensar en la corresponsabilidad que tenemos en la supervivencia, no solo de los humanos, es decir, de todo principio de vida, porque en todo esto no necesariamente los humanos somos y hemos hecho lo mejor. En ese sentido, decía, la soberanía alimentaria, que no está solamente relacionada con la alimentación, como se piensa, es un horizonte también transformador que, además de tener un gran interés por haber sido acuñado por un movimiento de los pueblos, como es la vía campesina, llega a posicionarse ya como un punto de llegada para unas transformaciones anheladas en distintas partes del mundo. Es decir, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo con el usufructo, con el acaparamiento transnacional del sector alimentario y con la imposición de una sola línea de producción y un objetivo de hacerlo. Y esto, que sea dicho de paso, no solo tiene que ver con alimentación, sino con culturas, con modos de vida, con modos de organización social. Es decir, luego de eso, la necesidad de redefinir, de salir de ahí, es decir, este principio destructor de ver la vida como el que han impuesto las transnacionales, obliga a ver las cosas de otro modo más sistémico. Y en eso, cuando la vía campesina ha planteado desde la soberanía alimentaria tener otra mirada hacia la organización social, la organización del mundo, no está refiriendo solamente a qué comemos, que sí es muy importante, pero está refiriendo, por ejemplo, a qué producir, a cómo producir y a cómo decidir sobre eso, lo que implica en sí desde ya una gran transformación. Pensar esto desde la soberanía, por ejemplo, nos ha inspirado en los procesos que estamos planteando para la transformación en América Latina y el Caribe, a ponerle S a la soberanía. Y las propuestas que queremos generar y que estamos planteando vienen desde ahí. De hecho, varios de nuestros países ya reconocieron a la soberanía alimentaria, en el caso de Ecuador, constitucionalmente, y se ha formulado ya una ley orgánica para la soberanía alimentaria, es decir, obligación del Estado ponerla en marcha. El Estado Plurinacional de Bolivia lo hace, la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Uruguay, otros países empiezan a sentir la necesidad de articular esta visión de producción diferente. De hecho, también desde ahí, y hay que reconocer, y este es un fenómeno muy interesante de cómo una postura que emerge de los movimientos se constituye
llega a la esfera de definiciones nacionales, nuestros países también están definiendo la diversidad económica y productiva como columna dorsal de su posibilidad de transformación. ¿Qué implica eso? Es decir, hasta aquí la economía y la producción eran vistos como la economía y producción capitalista y mercantil. Y ahora, ¿qué estamos diciendo? Bueno, esa es solo una, pero hay otras. Hay la economía del cuidado, que no se reconocía antes como una forma económica y que ahora ya está reconocida. La economía popular y solidaria. Hay la economía comunitaria, la economía de los pueblos indígenas, que es múltiple y muy diversa, y claro, la quinta, como ya lo dije, la economía de mercado, que todavía está ahí, aún ahí, diciendo que la economía del mercado no es solo de una forma de mercado, la dominante, sino que en el mercado se supone que hay múltiples formas de intercambio que en la mayoría del mundo todavía subsisten. Entre esas formas de intercambio y de producción, sin duda no se puede dejar de ver las que hemos mantenido las mujeres. Simplemente para nombrar, y ahí uno de mis temas preferidos, aquel de los huertos de las mujeres. En la mayoría del mundo existen los huertos llamados domésticos de las mujeres y que son tratados como una cosa accesoria. No obstante, cuando hacemos cifras y balances, vemos que eso es lo que alimenta a la mayoría del mundo. Lo olvidamos, pero bien o mal, aquí estamos los que y las que resultamos de esas formas y de esas prácticas. Además, esos espacios, los huertos domésticos de las mujeres, que son garantía de biodiversidad, de reproducción de conocimientos, de muchos conocimientos, porque ahí se practican en Nueva Zipancha, que conoce de eso, grandes centros de hibridación de semillas, experimentos para saber qué es medicinal, qué es comestible, qué es y qué no es, y que históricamente han tenido un proceso, a ese sí, ascendente, de acumulación de conocimientos. Entonces, esta posibilidad de redefinir la economía y la producción desde la diversidad nos abre un horizonte de transformación que es pacífico, claro. Bueno, no tanto porque las represiones económicas son duras, pero sí nos abre un campo para redefinir nuestros modos de vida y construir eso que se está dando por llamar ahora de mundo post-neoliberal. En todo esto, digamos que voy a pasar más rápido porque me imagino que ya no me queda mucho tiempo. Solamente referir a dos aspectos de cómo en estos procesos de transformación se colocan los anhelos de una nueva ola de feminismo. De hecho, concomitante a este desarrollo de nuevas propuestas, sí estamos colocando al patriarcado, a la eliminación del patriarcado como un objetivo. De hecho, por ejemplo, en el Estado Plurinacional de Bolivia se ha creado una instancia de despatriarcalización del Estado y desde el Estado, es decir, la institucionalidad de ahí se llama de despatriarcalización. Es nuevo, nunca antes habíamos tenido una iniciativa así en América Latina, es decir, que la institucionalidad antes llamada de género, con una visión diferente, llegue a constituirse una de despatriarcalización que contempla la necesidad de ver la despatriarcalización desde una visión plurinacional. Es decir, no hay solo un modo, como dije al comienzo, de ver el patriarcado y sus ejercicios, sino de analizar su posibilidad de erradicación y de transformación desde una perspectiva de realidad situada, con contexto, con pueblos, con distintos modos de aplicarlo. Entonces, quizá una de las visiones más avanzadas de las que podemos contar aquí es esta que se plantea en el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero también en Ecuador tenemos unos planteos de Estado sin patriarcado que convoca de otro modo al conjunto de la sociedad y, claro, de la institucionalidad a pensar cómo se pueden hacer las cosas sin patriarcado.
cómo visualizar la economía sin patriarcado, cómo visualizar, por ejemplo, en este campo me paro porque tiene que ver con lo que estoy hablando, es decir, ahí, por ejemplo, la economía para el buen vivir, que es una economía feminista, está en plena construcción, es decir, eso puede abrir las puertas a construirnos y a desconstruir estas relaciones de poder de otro modo. Toda América Latina ha desarrollado importantísimos procesos y pensamientos de transformación en esto, pero sin duda estamos frente a un gran reto. Hemos colocado unos grandes titulares, ya lo dije, por ejemplo, el horizonte del buen vivir, que es una alternativa civilizatoria, es decir, no es solamente una idea de transformar las relaciones capitalistas, sino de pensar mucho más allá, otra forma de relacionamiento basada en la reproducción ampliada de la vida. Entonces hemos colocado ese horizonte, esa alternativa civilizatoria. Tenemos sobre la mesa unas propuestas de socialismo en el siglo XXI, que no es solo una, hay varias iniciativas también ahí, que buscan a colocar el pueblo como actor, lo que también se vuelve de algún modo subversivo en un proceso, en un momento de intenso corporativismo, es decir, que por un lado el poder se articula en torno, como ya lo dije, a una visión corporativa, pero que también la sociedad durante el neoliberalismo transitó a concebir sus espacios organizativos desde el corporativismo. Contrario a épocas anteriores, desde el inicio del neoliberalismo se privatizaron incluso las visiones de las formas organizativas desde esta perspectiva, y con el achicamiento del Estado que resultó en esa época de la aplicación del neoliberalismo, se privatizaron servicios que fueron a parar en manos de procesos y visiones organizativas, se privatizaron modos de organizar la sociedad que también fueron a parar en esas manos. En fin, estas visiones corporativas, tanto del poder como de los espacios organizativos, han sido un modelo que todavía predomina y que por lo tanto en estas búsquedas de superación es parte de nuestra agenda. Solo subrayar que el movimiento feminista y de mujeres en América Latina, el de la nueva generación desde los 60 del siglo pasado hasta ahora, en buena parte proviene de este momento histórico y está marcado por este puño. Entonces también decirlo, revolucionar esa visión corporativa y proponer una visión mucho más integral del feminismo, de las perspectivas antipatriarcales en América Latina y el Caribe y en el sur, en este caso, no tengo miedo de decir, está subrayado con muchas líneas en este momento en la agenda. Es decir, el discurso de la victimización, de la especificidad extrema, esta asociación a libertades, a los conceptos de liberalismo asociados a libertades, que además ahora suelten muy a flote, es algo que está en la agenda de transformación. Es interesante en estos procesos este momento intensivo de generación de nuevos discursos. Hay un momento rico, como lo dije, por un lado de posicionamiento frente a los poderes mundiales, en los que las mujeres hemos ido desarrollando y conceptualizando nuevas propuestas, a la vez que esta proposición de transformación de las propias formas organizativas internas. Y ahí me voy a referir brevemente, supongo que ya no me queda tiempo, al sentido histórico que tiene la soberanía alimentaria por todo lo que he dicho. Es muy interesante, quizá, ya lo dije, subrayar esto. Sin duda Francisca, las compañeras que están aquí, que son de la vía campesina, van a decirlo mejor que yo, puesto que ellas mismas lo hicieron y lo vivieron. Pero es muy interesante pensar en cómo este concepto, como que ya lo mencioné, se vuelve en muchos casos objetivo nacional, anhelo internacional y horizonte de transformación. Comenzó por ahí, comenzó
con la evidencia de esta forma relacional de las mujeres del campo en un contexto en el que se estaba negando, y todavía se está negando más y más, la posibilidad de considerar el campo como una entidad social. Es decir, la evicción del campo que se produce con la transnacionalización, cerrar ciudades, cerrar pueblos, cerrar lugares de producción y de reproducción de la vida, genera un espacio también de resistencia. Y es en ese espacio de resistencia que se fue desarrollando esta visión de gran transformación, como representa, como ya lo dije antes, de pensar la reproducción de la vida desde la soberanía. Es decir, la soberanía alimentaria está asociada a la reproducción ampliada de la vida, es decir, la supervivencia planetaria, y no solo la supervivencia planetaria, es decir, la capacidad que pueda tener la convivencia humana con la madre tierra de reproducirse y de reproducir en modo completo sus ciclos de vida. Esto es difícil decir que no sea una visión feminista. De hecho, en el proceso de conceptualización, las mujeres de la vía campesina fueron también consiguiéndose como feministas a la medida que se fue desarrollando este proceso y asociando una visión política del feminismo a esto. De ahí que a veces cuando decimos que hay que darle un enfoque o variables de género al concepto de soberanía alimentaria o incluir esto, se nos hace difícil entender, puesto que esta visión integral y conceptual más amplia no nos excluye, al contrario, es esta visión que permitió una redinamización a un movimiento internacional, como ya lo dije, y a una conceptualización de las cosas que estamos asumiéndolo de otro modo colectivamente en este contexto. Para concluir, yo quisiera referirme a la importancia que tiene este espacio de producción y reproducción de conocimientos. Como sabemos, en el contexto que mencioné de constitución de los poderes fácticos y de esta manera de anclarse, de imponerse en el conjunto del mundo, se considera que el conocimiento es el bien económico más sólido de la posibilidad de reproducción del capitalismo ahora. Y en esta disputa por el acaparamiento de conocimientos, son los conocimientos de las mujeres las que curiosamente vuelven a colocarse en el escenario como uno de los más importantes en el escenario de disputa. Es decir, cuando hablamos de lo que hace la Monsanto, por ejemplo, creo que eso es la caricatura más evidente que ilustra lo que estoy diciendo. En lo que hace la Monsanto es, primero se apropia de todos los principios del conocimiento sobre producción alimentaria, sobre producción y sobre la producción de conocimientos. Y al lado extremo, ¿cuál es lo último que resulta? Es decir, sobre el proceso de producción de los conocimientos. Es decir, si las mujeres desarrollamos el conocimiento de el pan, el queso, qué sé yo, cualquier alimento, también el proceso de producción ahora está siendo excluido de la capacidad de continuarlos desarrollando. Entonces, con todo esto, y para concluir, la economía feminista, que viene, digamos, como modo de conocimiento interpretativo de todo esto, que incluye la economía del cuidado, que no quiere decir cuidar a los ancianos que han sido enviados a las casas porque se privatizó, sino el cuidado pensado en la reproducción ampliada de la vida, como históricamente lo hemos hecho nuestros pueblos, pero sobre todo las mujeres, se vuelven como un foco central. Decía, la economía feminista en este contexto se vuelve como un foco central que permite la rearticulación del pensamiento para poder resistir y presentar esta otra cosa que estamos haciendo. Y claro, todo esto también porque presenta una propuesta de vida, una visión diferente de la economía, y vuelvo a subrayar
una economía, un modo de ver las cosas que tiene como centro la reproducción ampliada de la vida y no la del capital. Entonces, ahí está sin duda el principal foco de ruptura asociado a la propuesta de soberanía alimentaria que viene desde las mujeres del campo y que en el caso de lo que se está planteando en los entornos del sur ya no tiene que ver solo con eso, sino con un horizonte mucho más amplio que es el de reproducción de nuestras sociedades hacia un futuro mejor. Muchas gracias.